Muy bien. Nada más preguntarles si pueden ver mi pantalla. Yo sí la veo, maestro Mario. Sí, sí la puedo ver. Sí, Yo sí la Ok, también. podemos ver. Sí, sí se muy puede bien, ver. pues muchísimas Gracias. gracias. Cualquier duda que tengan en el momento que yo esté haciendo la presentación, sin problema me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Y si no, pues al final de la misma igual me podrán expresar las preguntas o dudas que tengan, ¿no? Pues bueno, como les mencionaba, como parte de este programa de atención integral de derechohabiente que está coordinado por la Coordinación General de Salud de la UADY, el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia sobre tomar mis medicamentos para el cuidado de la salud. Mi nombre es Mario Ramírez, soy profesor de la Facultad de Química y mi área en especialidad es la atención y consulta farmacéutica en lo que respecta a las enfermedades crónicas, ¿no? Eh, para iniciar esta plática, pues vamos a recordar un poquito respecto a qué son los medicamentos, ¿no? De manera muy, muy breve, para que nos vayamos, ahora sí que como dicen, enganchando, ¿no? En este tema, pues recordemos que los medicamentos son aquellas sustancias que van a tener propiedades, ya sea para el tratamiento o la prevención de enfermedades en los seres humanos, pero que precisamente no solo es que tengan estas propiedades, ¿no? Sino que también existe por parte de nosotros como consumidores de los mismos el tenerles que dar un uso adecuado que nos va a permitir de alguna manera obtener estos beneficios respecto al alivio o la prevención de enfermedades. Muchas veces nos ha sucedido, incluyéndonos pues yo creo que a todos, ¿no? Donde los medicamentos a veces no obtenemos los resultados que esperamos o que deseamos. Y probablemente esto se deba a que a lo mejor no estamos haciendo un uso adecuado de los mismos y muchas de las veces porque desconocemos si es que realmente estamos haciendo uso adecuado del mismo, ¿no? Ahora, también recordemos que los medicamentos, cuando ya los tenemos o nos los entregan a nosotros en las farmacias, vienen en diferentes presentaciones. A esas presentaciones nosotros las conocemos o se les denomina como formas farmacéuticas, ¿no? Y aquí les presento en la imagen algunas de las más comunes, ¿no? Que tenemos los comprimidos, los inyectables, las cápsulas, los supositorios, etcétera, etcétera. Existen más de 50 formas farmacéuticas distintas y estas formas farmacéuticas en realidad tienen un objetivo. Cuando el laboratorio que se dedica a desarrollar y a crear los medicamentos tiene que darles esta presentación o esta forma farmacéutica con el objetivo de que precisamente sea una administración más sencilla y por otro lado para que el medicamento pues pueda de alguna manera generar la respuesta, ¿no? que nosotros esperamos. Entonces, como les he mencionado, pues existen muchas formas farmacéuticas y aquí lo interesante es que algunas son más fáciles de aplicar que otras. Algunas requieren una preparación previa para su aplicación. Por ejemplo, recordemos que hay algunas suspensiones, ¿no? Que vienen en forma de polvo y hay que agregarles agua y prepararlas y ya después de eso, pues ya se pueden administrar. O en el caso de los inyectables, pues bueno, hay que en su momento hasta hacer mezclas, ¿no? De la solución con un polvo, cargarlo en la jeringa y después de eso ya hacer la administración, ¿no? Y ahora, ¿por qué tienen diferentes formas farmacéuticas los medicamentos? Pues bueno, en esta imagen lo que les estoy queriendo presentar o que veamos es que dependiendo de esta forma farmacéutica, como les mencionaba, tiene un fin. El fin es, en primera instancia, el que la administración del medicamento sea lo más fácil posible, pero por otro lado, también esta forma farmacéutica le va a permitir al medicamento, al principio activo que está dentro de este medicamento, llegar al lugar en el cual se va a liberar y por procesos posteriores absorberse y llegar al lugar donde va a ejercer su acción farmacológica, ¿no? En esta imagen, como estamos viendo, les estoy poniendo ahí el tracto digestivo representado en un esquema. Y en cada una de las columnas, por así decirlo, estamos viendo diferentes formas farmacéuticas que a pesar de que se administran todas por vía oral, veremos en la imagen que hay como que zonas pintadas, ¿no? Con más color rojo. Y esto se refiere a que serían las zonas en las cuales se va liberando precisamente el principio activo contenido en nuestras formas farmacéuticas. Entonces, iniciando de izquierda a derecha, vemos que la primera es una tableta con capa entérica, donde lo que, pues la capa entérica básicamente es esa cubierta que aquí en la imagen vemos de color azul, en la forma farmacéutica,
lo que le va a permitir es a este medicamento pasar a través del tracto digestivo, pasar el estómago, darle una protección respecto a el jugo gástrico, ¿no?, que hay en el estómago, y como verán, la liberación o la manchita roja ahí que se ve es ya pues prácticamente a inicios del intestino delgado. Entonces, eso es lo que le da la capa entérica, ¿no? En la segunda columna tenemos una tableta o cápsula que igual pues ingresan al tubo digestivo, y ahí vemos que la liberación es prácticamente al inicio del intestino delgado, ¿no? Luego tenemos en la tercera una solución que, bueno, está más arriba, pues obviamente ya se empieza a absorber desde las primeras etapas del tracto digestivo. Luego tenemos en la cuarta una tableta de matriz, que como verán es como una red, ¿no?, que tiene esta cápsula o esta tableta que va a permitir que el principio activo se vaya liberando a través de todo el tracto digestivo prácticamente. Si vemos es la que tiene esta columna, las zonas de rojo, ya casi llegando hasta el intestino grueso. Y finalmente tenemos en la última columna la de liberación controlada, que se parece mucho a la primera columna, nada más que la capa protectora, esta que se ve de color azul, pues acá la vemos que es mucho más gruesa, ¿no? Eso pues obviamente le confiere una mayor protección de tal grado que logra llegar hasta intestino grueso, y en el intestino grueso es donde empieza la liberación de este fármaco, ¿no? Esto es interesante porque, al final de cuentas, lo que están haciendo el laboratorio que produce los medicamentos con estas formas farmacéuticas, como les digo, es darles una forma que permita que el fármaco llegue al lugar donde va a absorberse mejor y donde va a llegar a generar la acción farmacológica o distribuirse hacia los lugares donde va a ejercer esta acción farmacológica. Entonces veamos que estas formas farmacéuticas tienen un objetivo, ¿no? Dentro de esos, pues está ¿no?, que llegue el fármaco al lugar donde queremos que llegue a absorberse y luego genere su acción, ¿no? Esto, pues, también habría que empezar ya a cuestionarnos, y por eso inicio con esta pregunta, que cuando nosotros tomamos medicamentos y que conocemos ya bajo eso que les acabo de comentar, que es un medicamento y que los medicamentos están presentados en el mercado en diferentes formas farmacéuticas y que estas formas farmacéuticas tienen un fin, pues bueno, cuando nosotros empezamos con un tratamiento, pues seguramente nos surgen muchas dudas, ¿no? Muchas dudas respecto a cómo me lo debo de tomar, si lo puedo partir o no lo puedo partir, si me puedo comer en la mañana, en la noche, en la tarde, con las comidas, antes o después, con jugo, con café, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente todas estas dudas, pues tendríamos que en primera instancia, si nos las vamos a contestar o vamos a buscar a alguien que nos las conteste, pues buscar precisamente si es la persona indicada, ¿no? Entonces por eso empezamos con esta pregunta. ¿Es la persona indicada la que nos recomienda un medicamento? Estamos muy acostumbrados que muchas veces hay gente que nos recomienda, nuestros propios familiares, o a veces hasta nosotros lo hemos hecho, recomendar medicación que en algún momento a nosotros nos funcionó y que pudiese ser que a esta otra persona que tiene algo similar a lo que sucedió en ese momento a nosotros, pues le recomendamos tomar un medicamento. Esto pudiésemos decir que es una práctica de riesgo porque si nosotros no somos un profesional que esté formado para indicar o recomendar medicamentos, pues bueno, puede suceder que a esta otra persona a la que le estamos recomendando el medicamento, pues no sea realmente el adecuado, ¿no? Y por eso esta imagen la bajé de internet, es de la Agencia Española de Medicamentos, donde pues ellos de manera caricaturesca, si lo queremos ver así, pues ponen a un vendedor de frutas, ¿no? Un vendedor de frutas no le voy a ir a preguntar de los medicamentos, le voy a ir a preguntar pues, de las frutas, ¿no? ¿Cuál está madura, cuál está mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto pues lo podemos trasladar precisamente pues a los demás ámbitos, ¿no? O sea, ¿a quién nos tendremos que acercar? Pues a alguien o un profesional de la salud que nos pueda dar la mejor recomendación o las indicaciones más adecuadas respecto a la toma de nuestros medicamentos, ¿no? Por otro lado, también habría que cuestionarnos si estamos tomando el medicamento correcto. Obviamente todo esto se los estoy contando si es que empezamos a tomar decisiones de automedicarnos, ¿no? De tomar medicamentos sin antes o previamente ir a consulta médica donde ya nos dan una receta y pues bueno, ahí está qué es lo que debemos de tomar. Pero si nosotros empezamos a tomar estas decisiones respecto a una recomendación, por ejemplo, de un medicamento de una persona que no fuese profesional y aparte
nos dice cuánto debemos de tomar, pues bueno, nos tenemos que plantear esta siguiente pregunta. ¿Realmente estamos tomando el medicamento que realmente necesito? Y a veces nos pasa esto, ¿no? Vamos a las farmacias y hay una cantidad de medicamentos que están disponibles, y me refiero a la disponibilidad que hasta los podemos tomar directamente, ¿no? Los que están de este lado del mostrador y que pues a veces no sabemos cuál es el que deberíamos de tomar para nuestra condición exacta, ¿no? Entonces tenemos que igual, como les menciono, cuestionarnos, ¿estaremos tomando el medicamento correcto? Y más allá del medicamento correcto, ¿qué cantidad de medicamento es la adecuada para mi situación en específico, ¿no? Sabemos que muchos medicamentos de alguna manera ya sabemos o conocemos más o menos qué es lo que se debe tomar, cuánto se debe de tomar, pero desafortunadamente esto no aplica de la misma manera para todos, ¿no? Por tanto, por ejemplo, si yo tengo ahorita una gripe y voy y me recomiendo un medicamento, compro y ¿cuánto me tengo que tomar? Y a esto se los comento y vean esta imagen, pues es que muchas veces tomamos más de lo que necesitamos o tomamos menos de lo que necesitamos, ¿no? Entonces tenemos que ver si realmente la cantidad que estoy tomando es la adecuada. Muchas veces nos han llegado personas preguntándonos si es adecuado el medicamento que toman o no es adecuado el medicamento que toman y en las cantidades, ¿no? Y una de las primeras cosas que hacemos, por ejemplo, para ir indagando qué es lo que están tomando, pues les preguntamos cómo es su medicamento, ¿no? Y pues la respuesta que ustedes imaginarán que es más frecuente, pues nos dicen, es que me estoy tomando una pastilla o una tableta de color blanco. Obvio, eso nos vuelve a dejar en las mismas, ¿no? Porque prácticamente muchas de las tabletas o de las pastillas que hay en el mercado, pues son de color blanco, ¿no? Aquí lo interesante es ir conociendo precisamente qué es lo que contienen y qué cantidades, ¿no? Vean, en este ejemplo es un medicamento para personas que viven con diabetes. Ujú, donde pues si lo viéramos de esta manera y nos dicen, pues es que es una tableta de color como rosita, ¿no? Pues prácticamente las tres, pues pudiésemos decir que tienen una tonalidad rosa o naranja, ¿no? Por decirlo así, pero vean la diferencia que tienen respecto a la concentración de los fármacos que están contenidos en la misma, ¿no? Por ejemplo, el primero que es la sitaglipina, pues vemos que en las tres son 50 miligramos, pero en el caso del segundo, que es la metformina, vemos que en la primera, que es la más clara, tiene 500 miligramos, la segunda 850 y la tercera 1000. Entonces, sí existe una gran diferencia entre la primera y la tercera, prácticamente es lo doble, ¿no? Entonces, el que nosotros digamos, ¿sabes qué es de color rosita? Pues podemos tener estas tres opciones y les digo mucho más cuando nos dicen es de una de color blanco, ¿no? Aunque sea la forma, ¿no? También ahí, pues vemos que muchas se parecen, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayamos conociendo nuestros medicamentos y sepamos qué es lo que contiene o qué es lo que nos recetaron y cómo lo debemos de tomar, ¿no? Entonces, vean, ya llevamos dos preguntas. O sea, ¿realmente estoy tomando lo que necesito? ¿Realmente es el medicamento que necesito en la cantidad que lo necesito? Y la otra sería plantearnos, ¿lo estaré tomando por el tiempo necesario? Ustedes saben que muchos medicamentos no ejercen su efecto inmediato. Hay medicamentos que requiero tomarlos durante una semana, 7 días, 14 días o a veces hasta por meses. O ya en casos de enfermedades crónicas, pues ya son medicamentos que se toman ahora sí ya de manera pues por toda la vida para controlar la enfermedad. Pero bueno, esto también estaríamos, si no nos acercamos a un profesional que sea el adecuado, pues por cuánto tiempo lo voy a tomar, cada 8, cada 4, cada 12 horas, por tantos días, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, esto vuelve a modificar de alguna manera el resultado que pudiésemos estar esperando de esta medicación, ¿no? Supongamos que ya pasamos estas tres cuestionamientos, si es el medicamento correcto, si es en la concentración correcta y si tengo el tiempo correcto y el horario correcto el que me lo debo de tomar. La siguiente pregunta es, ¿me lo estaré tomando de la manera correcta? Y les podría yo mencionar que por experiencia y por los casos que nos han llegado, desafortunadamente este es uno de los pasos o de las preguntas donde más errores cometemos, ¿no? Aquí en la imagen, en la que ven del lado izquierdo,
pues se darán cuenta que es una persona que está tomando, en este caso, un medicamento que es un supositorio, pero que pretende tomárselo por vía oral, o sea, a través de la boca, ¿no? Lo cual, pues obviamente nosotros sabemos que es un error, no es la vía adecuada de administración de este medicamento. Parece chiste, pero ha sucedido. Les comento rápidamente un caso de una persona que llegó con nosotros mencionándonos que el medicamento que tomaba tenía un sabor muy desagradable. De entrada sabemos nosotros que sí hay medicamentos que saben muy feos y por lo regular estos medicamentos son los que están, tienen una cubierta, ¿no? Que esa cubierta, aparte de lo que ya les mencioné de poderlo llevar al lugar donde va a actuar, pues a lo mejor también sirve para cubrir ese sabor desagradable. Indagando un poquito más con esta persona, pues nos refiere que el sabor era grasoso, se le pegaba el medicamento en los dientes. Entonces, cuando ya le preguntamos qué es lo que estaba tomando, que nos mostrara qué es lo que estuviera tomando, pues resulta que desgraciadamente, así como lo vemos en la imagen, efectivamente era un supositorio. ¿Qué había pasado con esta persona? Que no le habían indicado la forma adecuada de tomar o administrarse su medicamento. Entonces, él, al no saber, ya sea por desconocimiento o a veces hasta por no querer preguntar, pues obviamente él decide tomarlo por una vía de administración que no era la correcta, pues obviamente no iba a tener los resultados que se esperaban del mismo, ¿no? Y vamos a decirlo, es un caso extremo, ¿no? Pero existen otros casos que también somos muy dados a realizarlos, ¿no? Por ejemplo, con las cápsulas. Las cápsulas, como ya vimos, esta cubierta, que es la cápsula como tal, que es de gelatina blanda o gelatina dura, pues lo que hace es proteger a lo que está dentro. Si yo, como usuario o de estos medicamentos, le quito esa cubierta a la cápsula, la abro y la vacío, como lo ven en la imagen, en un vaso, en una cuchara, pues le estoy quitando esa cubierta. Muy probablemente esté exponiendo al medicamento a, por ejemplo, los jugos gástricos, a condiciones de acidez que pueden modificar la acción del medicamento y a lo mejor ya no me haga ningún efecto o viceversa, me pueda generar un efecto que no sea deseado, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto también mucho como una práctica que a veces realizan, por ejemplo, con los niños, ¿no? Sabemos que es una forma farmacéutica que a lo mejor a los niños no es tan fácil de poderla tragar. ¿Por qué? Pues por las características que tiene esta propia forma farmacéutica, pero que también en los adultos se puede presentar. Entonces, aquí la recomendación es enseñarle a la persona una forma más fácil para poder tragar las cápsulas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué nos ha funcionado? Pues que viene la mamá, le explicamos cómo hacer la toma de estos medicamentos y afortunadamente sí funciona, ¿no? Por ejemplo, con las cápsulas, por lo regular, ¿qué nos comentan? Es que yo le doy la cápsula y le pongo casi una jarra de agua y el niño no se la toma. Y, pues sí, ¿no? O sea, le están dando y agua y pues la cápsula no la tragan. ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos esta cápsula en un vaso con agua, la cápsula flotaría. Entonces hagan de cuenta que nuestra boca es ese vaso, ¿no? Si yo inclino la cara o la cabeza hacia arriba, o sea, viendo al techo, y me pongo la cápsula y tomo agua, pues la cápsula va a tender a flotar. O sea, se va a ir más hacia la parte exterior de mi boca. Entonces me va a ser más difícil tragarla, ¿no? Que es por lo regular lo que hacemos con los niños. Tómatela y empiezas a darle agua y levanta la cara y pues nunca se la trago, ¿no? En cambio, si nosotros le diéramos esta cápsula a la persona, tome un poco de agua y le pedimos que incline hacia abajo un poco la cabeza, la cápsula lo que va a hacer, va a flotar, pero va a flotar hacia la parte más profunda de nuestra cavidad oral, de nuestra boca, y va a ser más fácil que lo trague, ¿no? Entonces les digo, son técnicas que podemos poner en práctica y que no va a ser necesario que hagamos esto que estamos viendo en la imagen, ¿no? Quitarle esa capa protectora, ¿no? Y de este hay muchos más ejemplos donde, como les digo, desafortunadamente no nos enseñan cómo hacer una administración adecuada de los medicamentos, ¿no? Y vámonos, por ejemplo, ya en cuestiones con medicamentos más especializados,
como les decía, con los inyectables, que hay que prepararlos antes, la persona que lo va a poner tiene que saber inyectar, etcétera, etcétera, ¿no? Los inhaladores para la gente que tiene problemas como el asma, pues bueno, hay técnicas, ¿no? Para poder hacer la administración de estos medicamentos, que también a veces no nos los muestran, ¿no? Y obvio, esto va a llevar a que no obtengamos el resultado esperado del medicamento. Por otro lado, también es importante que nos planteemos esta pregunta. ¿Conocemos los efectos secundarios de los medicamentos? Muchos de los medicamentos, por su propia naturaleza, tienen efectos secundarios. Efectos secundarios me refiero a esos efectos que ya se sabe que puede provocar el medicamento después de ingerirlos. Pueden ser efectos muy leves a efectos que pueden ir hacia una gravedad moderada o en su caso ya un poquito más grave, pero que nosotros tenemos de alguna manera que saber cuáles pueden ser para poderlos reconocer, ¿no? Un ejemplo muy simple es, por ejemplo, cuando tomamos un antigripal. El antigripal, por su propia naturaleza y composición, nos va a generar somnolencia. Ujú. Habrá algunos otros medicamentos que también sean empleados para otras patologías, que hasta dentro de sus advertencias esté que después de tomarlo no conduzcamos o no manejemos un equipo que requiera de movimientos muy sensibles. ¿Por qué? Pues porque nos va a generar ese efecto, ¿no? Habrá otros que a lo mejor hasta tengan descrito que nos pueden sacar ronchitas, que nos pueden generar malestar estomacal, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo tendríamos que conocer porque si no conocemos estos efectos secundarios, pues ¿qué es lo primero que pensamos? Que cuando tomamos un medicamento y me empieza a generar un efecto no deseado, vamos a llamarlo así, pues obviamente mi respuesta va a ser, pues mejor me lo dejo de tomar, ¿no? Por ejemplo, pacientes que viven con diabetes, a las cuales se les indica por primera vez metformina, este medicamento tiene como un efecto secundario generar efectos gastrointestinales como vómitos, diarrea, la diarrea es la más común, malestar estomacal, etcétera, etcétera. Pero si yo no le digo a mi paciente que cuando tome el medicamento esto le puede suceder, pero que después de 2 semanas de estarlo tomando se va a pasar, pues obviamente yo empiezo a tomar el medicamento y me empieza a dar diarrea y dolor gástrico, pues mejor lo dejo tomar, ¿no? Entonces, por eso es lo importante que conozcamos los efectos de estos medicamentos para poderlos ya sea asociar o en su momento, pues también decirle al médico, ¿sabes qué? Me está pasando esto con el medicamento, lo cual pues es extraño o me está generando tal situación de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual pues obviamente también el médico lo deberá de tomar en cuenta, ya sea para cambiarnos o modificarnos la dosis del medicamento. Por otro lado, también algo que es interesante es saber si los medicamentos como tal los podemos combinar ya sea con otros medicamentos o los podemos hasta tomar con cualquier bebida, ¿no? A esto que les estoy mencionando acá es lo que nosotros llamamos las interacciones. Los medicamentos pueden interactuar entre los mismos medicamentos, ya sea si yo tomo el medicamento A junto con el medicamento B, uno de ellos puede estar siendo modificada su acción, ya sea para bien o para mal, ¿no? Para bien potenciándola, disminuyéndola, etcétera, ¿no? O simple y sencillamente que no se genere la respuesta de alguno de ellos. Pero no solamente pasa con los medicamentos, también pasa con los alimentos, ¿no? Hay casos en los cuales, pues, por ejemplo, nos refieren que se toman los medicamentos con café, con la leche, con jugos, etcétera, etcétera. Y muchos de los medicamentos, precisamente con estos alimentos, tienen interacciones, ¿no? Una de las interacciones que más está reportada es, por ejemplo, el tomar ciertos medicamentos con jugos de naranja, de toronja, con jugos de uva, algunos con la leche o hasta con los yogurts, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí la recomendación es que nos tomemos los medicamentos con agua, ¿no? Habrá también algunos otros medicamentos que estarán indicados que no los tomemos antes de los alimentos, durante los alimentos o después de los alimentos. ¿Por qué? Porque todo este proceso de alguna manera va a modificar la acción posterior que va a tener el medicamento. Entonces, también esto es algo que muchas veces desconocemos, ¿no? O que al médico no le da tiempo de explicarnos cómo debemos de tomarlo. Dice, tómalo una vez al día. Ajá, en la mañana, en la tarde, en la noche, con la cena,
con alimentos, sin alimentos, con jugo, no lo sabemos, ¿no? Y lo hacemos, pues, por así que a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y pues como verán, pues todo esto al final nos lleva a tener muchas dudas, ¿no? O muchas preguntas que nos tendríamos que estar planteando respecto a si estamos tomando de manera adecuada nuestros medicamentos. Y más aún, si este medicamento no fue recomendado o prescrito por un profesional de la salud y solamente fue recomendado por una persona que con buena intención no los recomendó, pero que probablemente no es la forma ni el medicamento adecuado para mi condición de salud. Bueno, ¿y cómo podemos pues respondernos todas estas preguntas, ¿no? Porque al final de cuentas no es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Sino, bueno, ¿y cómo lo soluciono, no? Pues bueno, la primera estrategia es, tenemos que conocer nuestros medicamentos. Recordemos que los medicamentos tienen empaques. A estos envases les llamamos nosotros el envase primario y el secundario. Prácticamente y en palabras muy simples, es el envase primario, es todo lo que está en contacto directo con el medicamento, o sea, el primer empaque, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso en la imagen les estoy presentando, pues el jarabe, pues el frasco donde está el jarabe es el envase primario, las gotas, el frasco donde están las gotas es el envase primario, en la parte de las tabletas y los comprimidos, el blister, este empaque que vemos que es de plástico con una cubierta metálica, ese es el envase primario. Y el envase secundario, pues es aquel que contiene el envase primario. Prácticamente, ¿qué son? Las capas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante estos envases? Porque al final de cuentas, aquí hay mucha información valiosa que nos permite conocer nuestros medicamentos, ¿no? La primera de ellas que les pudiese mencionar es, todos los envases van a traer el nombre del medicamento, ya sea el nombre comercial, pero también traen el nombre del principio activo. Por lo tanto, yo puedo saber qué medicamento en realidad estoy tomando, no el nombre de la marca, ¿no? Por ponerles un ejemplo, aspirina. Aspirina es el nombre de la marca, pero ¿cuál es el nombre del medicamento del principio activo? El ácido acetilsalicílico. Entonces puede haber varias marcas del ácido acetilsalicílico, una se llamará aspirina, otra se llamará el nombre que ustedes quieran, pero pues son el mismo principio activo, ¿no? Ácido acetilsalicílico. Otro de los datos que ya viene interesante e importante es la cantidad o la concentración de este principio activo en ese medicamento. Pueden ser 50 miligramos, 100 miligramos o combinaciones, ¿no? Cuando tienen más de un medicamento y pues bueno, eso también lo podemos ver allá como el ejemplo que les mostré de las tabletas, ¿no? Estas rositas, ¿no? Que tenían diferentes concentraciones. También que viene en estos empaques, pues obviamente viene algo muy importante que es la fecha de caducidad. Recordemos que la fecha de caducidad es una fecha que nos está indicando hasta cuándo es seguro tomar el medicamento. Existe también un mito, ¿no? Decir, no pasa nada si te lo tomas después de 30 días. Esto solamente es algo comercial para que el laboratorio venda más. Yo lo que les puedo recomendar es respetemos esa fecha de caducidad, porque esa fecha de caducidad, sí, efectivamente el laboratorio se la puso, pero en base a estudios previos en los cuales él nos asegura que hasta esa fecha el medicamento es seguro consumirlo. Después de esa fecha pueden pasar muchas cosas. Desde lo más simple que no nos pase nada, ¿a qué me refiero con que no nos pase nada? Que el medicamento no nos sirva para nada, hasta que el medicamento por la propia naturaleza y quizá cambios que existan en el interior del mismo, nos genere un efecto o un problema de salud, ¿no? Entonces, por eso es importante el conocer la fecha de caducidad. Y también otra de las dudas que sale muy común y que me voy a adelantar quizá, y si les sale a esta duda, es que antes la fecha de caducidad en los empaques venía el día, el mes y el año. Entonces decía 15 de mayo del 2023. Tú sabías que hasta el 15 de mayo podías tomar el medicamento. Actualmente solamente sale el mes y el año, mayo del 2023. Entonces aquí lo que nos preguntan muy frecuentemente es ¿cuándo lo debo dejar de tomar? ¿El primer día de mayo, a mediados de mayo o hasta el último día de mayo, ¿no? Y la respuesta es hasta el último día de mayo. Hasta el último día del mes que está marcado, en el año que está marcado, es cuando pudiésemos o se recomienda que tomemos ese medicamento. Y esa fecha de caducidad no solo está en la caja, también está en el envase primario, entonces podemos allá buscarlo. Y la otra es que
todos los medicamentos, por lo menos en México, para que puedan ser vendidos y que tengan ese permiso que le da en este caso, la Secretaría de Salud a través de un organismo que se llama la COFEPRIS, traen lo que se llama un registro sanitario. Ese registro sanitario lo pueden encontrar también en los empaques, en la caja o en el empaque primario, y es una serie de números, de letras y números romanos, que es un código donde dice que la Secretaría de Salud autorizó la venta de este medicamento. Hay en el mercado medicamentos sin esa autorización. ¿Qué significa? Que esos medicamentos no han pasado por ese proceso de verificación de autorización por la autoridad sanitaria y que pues obviamente se desconocen los efectos que pueden causar, ¿no? Entonces, vean, son esas las grandes información, ¿no? Que podemos obtener de nuestros envases, ¿no? Y otro que se me está escapando es el número de lote, ¿no? El número de lote también ahí es una serie de números y letras que están marcados y la pregunta es, bueno, ¿y a mí qué? ¿Para qué me sirve el número de lote, no? El número de lote, pues obviamente lo pone el fabricante en su producción, cuando genera el medicamento, produce el medicamento. Pero el número de lote es importante porque en el caso dado de que yo tenga alguna reacción adversa a este medicamento, cuando yo vaya o le pida a mi médico o en la farmacia que hagan el levantamiento de reporte de esta reacción adversa, uno de los datos que nos van a pedir dentro del nombre, caducidad, todo eso, es el número de lote del medicamento. ¿Ok? Y por otro lado también actualmente, ya desde hace unos años, pero ahorita se ha visto más, eh, ha existido prácticas en el mercado donde eh, existen medicamentos falsificados, ¿no? Medicamentos falsificados que desgraciadamente también llegan al sector salud. ¿Cómo llegan? No lo sabemos, pero a veces llegan hasta el sector salud y a través de este lote pueden ser identificados y pueden ser retirados del mercado, ¿no? O algún medicamento que por alguna situación se reportó que está generando algún problema en la población, por tal lote o porque se contaminó, etcétera, etcétera, se puede retirar del mercado y nos pueden dar aviso a nosotros como consumidores de que si tenemos tal medicamento de tal lote, no lo consumamos. Entonces, allá lo podemos verificar, ¿no? Entonces, vean, esta información nos ayuda mucho a conocer nuestros medicamentos, ¿no? Y obviamente también otra de la información que traen es cómo almacenarlos de manera correcta. Hay algunos que nos dicen, no se mantenga o no se exponga al calor, no se exponga a la humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también lo tenemos que considerar porque muchas veces la forma en que nosotros guardamos o resguardamos nuestros medicamentos a veces no es la más adecuada, ¿no? O los metemos en un botiquín que esté en el baño, pues en el baño se genera calor, humedad, o los traemos en nuestros autos, en nuestras bolsas, y eso lo dejamos horas allí expuestos al calor, pues obviamente eso también va a modificar el efecto de estos medicamentos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante saber qué es lo que tomamos y por qué lo tomamos, ¿no? Aquí la cuestión es que nosotros como consumidores de medicamentos, como pacientes que en algún momento deberíamos estar informados de lo que ya hemos estado viendo, pues bueno, también tenemos que saber que no solo debemos de tomar medicamentos por tomarlos, sino que debo de saber el para qué y cómo, ¿no? Saber la forma correcta, obviamente esto aunado también a hábitos saludables, que pues bueno, de eso ya han platicado mucho, ¿no? Dentro de este programa y esto al final de cuentas nos va a llevar a que el tratamiento que nos hayan prescrito, pues de alguna manera logre el objetivo para el cual nos fueron recetados, ¿no? Y obviamente también de alguna manera identificar aquellas situaciones donde el medicamento no está dando el resultado para el cual me lo fueron prescrito. Y esto comunicárselo a mi profesional de la salud, que en este caso pues es el médico, o en nuestro caso los farmacéuticos, para que nos puedan dar una recomendación de lo que tengo que hacer al respecto, ¿no? Por otro lado, también tenemos que ser conscientes que muchas veces nosotros como usuarios de medicamentos no cumplimos con nuestro tratamiento, ¿no? Y esto que lo podemos categorizar como el incumplimiento terapéutico, se refiere precisamente a que tenemos estos medicamentos eh, pues prescritos, ¿no? Por el médico
por ciertos días, por ciertas horas, pero muchas veces como nos empezamos a sentir bien, lo dejamos y no terminamos el tratamiento, principalmente con los antibióticos, ¿no? O si yo tengo una enfermedad crónica, eh, pues hay veces que ya no me gusta tomar el medicamento o que se me olvida o cualquier otra situación y lo dejo de tomar hasta que me vuelvo a sentir otra vez ya mal, otra vez lo vuelvo a tomar, ¿no? Entonces existen, como ven en esta imagen, varias situaciones, ¿no? Por las cuales podemos llegar a este incumplimiento, ¿no? Ahorita platicamos de lo que es el paciente, falta de conocimiento de su enfermedad, de tratamiento, no voy a las citas, a veces hasta cuestiones psicológicas, ¿no? Donde no acepto, ¿no? Que estoy en esa cuestión de tener un problema de salud y no lo quiero tratar. No me gusta tomar medicamentos, quizá por una experiencia previa o por algo que me contaron. También hay que ser conscientes que a veces hasta, pues, cuestiones socioeconómicas, ¿no? No tengo el dinero para comprar el medicamento, no lo puedo conseguir y eso pasa y pasa muchas veces, ¿no? Otras ocasiones, pues ni siquiera estoy diagnosticado, entonces ¿cómo voy a tomar algo si ni siquiera sé que tengo esa enfermedad, ¿no? También hay que ser muy claros que a veces nuestro sistema sanitario no es el más adecuado, ¿no? Y muchas veces todo empieza en la relación que tenemos con nuestro médico tratante, donde pues a veces hasta sentimos que el médico ni siquiera hace su trabajo, ¿no? Para darnos un buen diagnóstico y por tanto, pues, ¿qué voy a andar tomando, ¿no? Lo que me dé, ¿no? Y finalmente, pues la terapia, ¿no? A veces son muchos los medicamentos, eh, muchos no sabemos para qué sirven, a veces son de mucho tiempo de tratamiento, a veces presentamos estos efectos adversos que les he mencionado y no tenemos alguien que nos oriente y que nos acompañe durante este proceso, ¿no? Entonces todo esto se va sumando, se va ahora sí que combinando hasta que pues llega el momento que dejamos de tomar la medicación, ¿no? Afortunadamente, en nuestra universidad y también dentro de este programa en el que ustedes participan, hemos tenido la experiencia de poder ayudar a la gente a irle explicando y aclarando todas las dudas y a darle este acompañamiento precisamente respecto a su medicación, ¿no? ¿Y eso dónde lo hacemos? Lo hacemos en el Centro de Información de Medicamentos, que está aquí en la Facultad de Química de la universidad. Estamos a un costado de lo que es el laboratorio de análisis clínicos, aquí en la inalámbrica, y donde afortunadamente, les digo, a partir de este programa y también personas externas se han acercado a nosotros y les hemos podido ir aclarando sus dudas, dándoles este seguimiento para que precisamente puedan, ahora sí que convivir de manera más armónica con su medicación y se logren los objetivos para los cuales fueron prescritas. ¿Qué hacemos en el SIM como tal? Pues les ayudamos a explicarles sobre sus problemas de salud, sobre sus medicamentos, les verificamos todo esto que les estoy mencionando de todas las interacciones que pueden haber, les explicamos cómo hacer una correcta administración, algún problema que tengan con ellos. En algún momento hasta nos han pedido algún documento que pudiese este paciente entregárselo a su médico para que el médico considere, ¿no? El cambiar o modificar la medicación. Obviamente nosotros lo redactamos con bases científicas, con evidencia, etcétera, etcétera. Y eso ha ayudado a mucha gente, ¿no? Que ese es el principal objetivo. Ahora, de manera muy puntual, ¿qué es lo que les damos a ustedes? Ujú, a ustedes y a los que se acercan, ¿no? Y nos piden este servicio de ayudarles a hacer esta cuestión de sus medicamentos. Pues miren, aquí les estoy mostrando unos ejemplos de lo que hemos trabajado con algunos participantes, tanto como les menciono del programa, como a veces gente que llega y se acerca a nosotros. Si ustedes nos piden ayuda respecto a conocer sus medicamentos, cuál es la mejor forma de utilizar y consumir sus medicamentos, nosotros les generamos lo que ven en el lado izquierdo, que es un plan personalizado de medicación, que es básicamente es una agenda, un horario, ¿no? Donde después de que ustedes nos dicen, mira, ¿sabes qué? Tomo tantos, 6 medicamentos, pero no sé a qué horas me los tengo que tomar, o me dijeron que me los tomara una vez al día, pero no sé si en la tarde o en la noche, no sé si los puedo combinar, o etcétera, etcétera. Hacemos nosotros todo ese análisis de esa información y les generamos este esquema. Como lo ven así, obviamente este está sin llenar,
pero se los hacemos así, o sea, les ponemos el medicamento, a qué hora, con comida, sin comida, después de la comida, la cantidad, el nombre del medicamento o alguna observación, en qué horario es el más recomendable. Y entonces ustedes se van o a ustedes les entregamos este plan personalizado que al final les va a ayudar precisamente a saber y a tomar de manera más adecuada sus medicamentos, ya sea que vengan de manera presencial o a través de un correo electrónico. Al final les voy a dar los datos, nos pueden hacer esta consulta y se los mandamos también por correo electrónico. Y por otro lado, pues también les vamos haciendo el seguimiento para ver cómo les está yendo con ese plan o si ya hubo una modificación que les haya hecho el médico, pues lo volvemos a modificar, lo actualizamos y listo, ¿no? Y otro lado, otra de las cosas que también hemos empezado a utilizar, y esto pues obviamente ustedes saben que ahorita que estuvo la pandemia hace 2 años, pues obviamente por las restricciones sociales de comunicación, pues se tuvo que echar mano, ¿no? De la, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? De las cuestiones virtuales, pero también tenemos por allá una aplicación que básicamente sirve como recordatorio de la toma de medicamentos. Entonces, después de haberles hecho este plan personalizado, también se los podemos configurar en una aplicación, que esta aplicación es gratis, la podemos bajar cualquiera de nosotros, pero ya teniendo, como les digo, el plan ya diseñado, lo pasamos al celular y el celular lo que nos va a ir dando es recordatorios, ¿no? Para que no se me olvide tomar mi medicación. Y no solo eso, nos va a ayudar a tener precisamente el historial de cuando yo tomé mi medicamento, porque a veces si tomo más de 5 medicamentos se me puede olvidar si ya me lo tomé o no me lo tomé, pues bueno, acá lo puedo registrar. Puedo también registrar variables de interés que a mí me interesen, por ejemplo, peso, temperatura, hipertensión, nivel de glucosa. Me permite ahí registrarlo la aplicación. Y por otro lado, también esta aplicación tiene la ventaja de que deja dar de alta a un profesional de la salud, como un asesor, vamos a decirlo así. Entonces, en algún momento yo tengo duda, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó tomar mi medicamento como me tocaba a las 8. ¿Qué hago? ¿Me lo puedo tomar o me espero hasta mi otra toma? Ah, pues se manda un mensaje vía, como si fuera un WhatsApp, nos llega a nosotros, bueno, al profesional que se dio de alta, y el profesional te puede contestar ahora sí que de manera más rápida, ¿no? Y más allá, vean, este es un ejemplo de una paciente, precisamente donde ya nos mandó, en su momento, este lo estuvimos trabajando hace ya un tiempecito, en el 2021, donde ella tenía, vean, todos estos medicamentos que están en la parte inferior, y aquí es como que cómo los fue tomando durante estos días, ¿no? Como verán, están las palomitas cuando sí lo tomaba, los puntitos son los días que se le olvidó, ¿no? O las horas en que se le olvidó tomar, y allá pues nos aparecía hasta una gráfica, ¿no? De su medicación, si cumplía el 100, el 75%, etcétera, etcétera. Y esto también a mí me da idea para poderles ayudar y decirle, oye, ¿sabes qué? Ya nos fijamos que por alguna razón no tomaste tu medicación tal día. ¿Qué pasó? ¿Se te acabó? ¿Te está generando alguna reacción no deseada? O qué está sucediendo, ¿no? Y por otro lado, a ustedes también les ayuda porque ya saben y tienen registrado cómo, ¿no? De hecho, cuando uno cumple como paciente con todas sus medicaciones que están en el día, hasta el final del día hasta nos saca una medallita, ¿no? Dice, ah, lo lograste cumplir tu 100%, ¿no? O al mes, o como se haya configurado, ¿no? Entonces, eso también, pues a nosotros como pacientes nos ayuda porque sabemos cómo lo estamos haciendo, ¿no? Esto, pues finalmente nos ha ayudado mucho a ayudarles, valga la redundancia, para que la medicación que ustedes utilizan o que alguna persona utiliza, pues sea de la forma más adecuada y no se nos olvide, y a través de este plan que les digo personalizado de medicación, pues sepamos la forma más correcta o la más adecuada de tomar mis medicamentos, ¿no? Esto pues es parte de lo que hemos estado haciendo, parte de lo que les compartimos y les ofrecemos. No tiene costo como parte del programa, como parte de la universidad y de nosotros mismos que somos compañeros universitarios. Pues bueno, es parte de lo que nosotros hacemos y que ofrecemos a la comunidad universitaria. Entonces, miren, acá les dejo mis datos para cualquiera que quiera comunicarse. Nos pueden contactar por correo electrónico, ahí está el correo electrónico que es simfq@correo.guade.mx.
o a través de vía telefónica. Ese es el teléfono. No necesariamente tengo que ser yo el que les conteste. Acá en el centro de información hay 3 profesores que podemos ayudarles. A la hora que ustedes llamen, se les atiende. Lo único es para hacer estas cuestiones del plan de medicación, pues obviamente sí requerimos hacer una cita para poder tener la información y poderles hacer ciertos cuestionamientos, o en su caso, si nos escriben por correo electrónico, les contestamos y les pedimos los datos que sean necesarios, y por la misma vía les podemos hacer llegar su plan personalizado de medicación, y en su momento, quien quiera, también le ayudamos, ¿no?, a hacer esta configuración de la aplicación móvil que les he comentado. Pues por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto puedo contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Mario, muy interesante su plática. Y yo le quería preguntar, lo de la aplicación móvil sería entonces escribirla a usted, o sea, al correo que nos dejó ahí, la solicitud de que quisiéramos descargar la aplicación para que se pueda hacer una cita y como que no sé, la pequeña historia clínica, ¿no?, de los padecimientos y los medicamentos para el registro en la aplicación, o nada más se descarga la aplicación y no sé, yo tomo aspirina y tomo X medicamento y ahí nada más voy a tener mi recordatorio de la toma correcta. No, en este caso lo ideal sería precisamente que nos contacten para que hagamos previo el análisis de la medicación y ya veamos este plan personalizado, y ese plan lo trasladamos a la aplicación, porque si no, pues nada más vamos a estar poniendo en la aplicación lo que debo tomar, pero sin saber precisamente cuál sería el mejor horario o si los puedo combinar, ¿no?, en una misma toma, ¿no? Entonces, después de haber hecho este plan, lo trasladamos a la aplicación, ya sea de manera presencial o por vía telefónica o videollamada. Les podemos ir explicando, a ver, bájala, voy poniendo esto, etcétera, etcétera, y ya queda, ¿no? Luego, sí se nos han acercado a nosotros para los planes de medicación personalizadas, y algunas personas se nos dicen, ¿sabes qué? También quiero que me ayudes a configurar la aplicación, porque les digo, la aplicación la podemos bajar cualquiera, está gratis, ¿no?, en la tienda de aplicaciones, pero aquí la situación es cómo la configuro para que realmente me funcione, ¿no? Ah, ok, perfecto, maestro, muchas gracias. Esa era mi De duda. nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Todo claro, muchas gracias. No, al contrario, y pues ya saben, o sea, si no tienen alguna duda ahorita y les surge una después, con los datos que les acabo de compartir o a través del programa, igual las doctoras tienen mis datos, los datos del SIM, nos pueden contactar y con todo gusto les podemos ayudar, y que, como les digo, que tengan ese acercamiento, ¿no? Para que, pues al final de cuentas, lo que estemos utilizando para tratar nuestros problemas de salud, pues realmente nos funcione. Gracias. De nada, Muchas gracias, maestro. muchas gracias. Pues no sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, les agradecemos a todos su participación, el haberse conectado puntualmente, y al maestro Mario por su tiempo y por sus conocimientos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo también, y pues quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Linda tarde. Hasta luego, buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego.